Hola, Dios les bendiga a todos, amados hermanos, amigos que nos escuchan. Vamos a estar dando inicio al curso básico bíblico. Antes de iniciar con lo que es el Nuevo Testamento en sí, vamos a dar una introducción previa para que usted comprenda cuál es el trasfondo de lo que es el Nuevo Testamento, qué es el Evangelio y en sí entender qué es la palabra de Dios. Y para esto vamos a empezar con la palabra en el libro de Génesis capítulo 1, en el verso 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces la palabra de Dios nos enseña básicamente en el primer texto que existe un creador. Y para eso vamos a ir a unas citas bíblicas para que usted comprenda esto. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y verso 3. Hebreos capítulo 11 en el verso 3 dice de la siguiente manera. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la palabra de Dios nos enseña que Dios en el principio creó todas las cosas. Y alguien puede preguntar, ¿y cómo hizo Dios para crear todas las cosas? Aquí en Hebreos 11 nos dice que Él hizo las cosas de lo que no se veía. Por eso es que Él es el creador. Entonces la palabra de Dios empieza en Génesis 1:1 y lo primero que quiere que usted comprenda es que existe un creador, el cual hizo la creación. Vamos a leer un par de textos más. Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. Dice la palabra de la siguiente manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Quiero que entienda que Jesucristo, de quien vamos a estar hablando a través de todo el curso bíblico, Él es el primogénito de toda la creación. Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces quiero que usted comprenda que existe un creador, el cual ningún hombre puede ver. Y de alguna manera el hombre puede ver a Dios solamente a través de Jesucristo. Él es la revelación del Dios invisible. Y en el verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice en el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, en el Señor Jesucristo, subsisten. Entonces vemos aquí el origen de las cosas. Vamos a ir a un último texto en Romanos capítulo 1 y verso 20 que dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces la palabra de Dios dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad o divinidad, que lo hace como el Dios creador, se hacen claramente visibles a través de las cosas que vemos. O sea, todas las cosas creadas dan testimonio del creador. Esto con respecto al punto número 1, que la palabra nos quiere enseñar que existe un creador. Ahora hay un segundo punto, el cual la palabra de Dios nos enseña que Dios hizo la creación con un propósito. O sea, usted es un propósito de Dios. Y toda la creación, todo lo visible tiene un propósito. Vamos a ir al libro de Génesis, igual en el capítulo 1, en el verso 28 dice de la siguiente manera. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Entonces aquí vemos en este versículo que Dios crea al hombre y le da la capacidad de señorear sobre toda su creación. En el plan original de Dios, cuando Dios pone al hombre en su creación, le dio el gobierno de esa creación. La única restricción que el hombre tenía en su origen era obedecer a Dios, y solo tenía un mandato. Dios le dijo: no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y esa puerta Dios se la dejó ahí para que el hombre no tuviese que ser como una máquina o un robot, sino que el hombre poseyese voluntad propia. Sabemos la historia, cómo el hombre desobedeció a Dios, y dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Cuando el hombre decidió, en lugar de escuchar la voz de Dios y someterse a Dios, y escuchó a Satanás que le dijo otra cosa, entonces se sometió a Satanás. Por eso Satanás dice que cuando él tienta al Señor Jesucristo, le dice: todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares, porque a mí me han sido entregados. ¿Quién entregó a Satanás el gobierno de la tierra? El hombre, cuando Dios lo puso sobre el gobierno de la tierra, pero él, en lugar de obedecer a Dios, quiso obedecer a Satanás. Eso nos viene narrando la palabra. También quiero leerles en Génesis capítulo 3 y el verso 8, que dice de la siguiente manera: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios, verso 9, dice: llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué quiero enseñarles con este versículo? Lo que quiero que usted comprenda es que Dios se paseaba en el huerto, en su creación, donde estaba Adán y su mujer, porque el propósito original de Dios para su creación es compartir con ellos. Es como cuando un hombre conoce a su esposa y se aman, y ese amor trae un fruto, sus hijos, y ellos comparten su amor con su familia. El propósito de Dios es tener una familia con la cual compartir y expresar su amor, su gracia, su misericordia, su bondad, que sean de Él y para Él. Y esto lo podemos ver también. Vamos a ir ahora un poco más adelante con respecto a la desobediencia del hombre, porque la palabra del Señor nos habla en el capítulo 3 de la desobediencia del hombre, cómo el hombre se rebeló contra Dios y cayó. Entonces vemos que el hombre, Dios le dice: ¿qué has hecho? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieses? Y entonces en el verso 12 dice: y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces vemos la desobediencia del hombre, como el hombre, cuando Dios le dijo que el día que comiere de ese árbol moriría. ¿A qué se refería Dios con que el hombre moriría? Bueno, el hombre se relacionaba con Dios, pero a causa de su pecado el hombre fue separado de Dios. Entonces para Dios el hombre estaba muerto espiritualmente. Ya ese hombre no podría acercarse a Dios por su pecado. Por eso Él los echa del huerto de Edén y pone un ángel, un querubín con una espada desenvainada cuidando el árbol de la vida. Porque el hombre no tendría acceso a esa vida eterna en una condición caída. ¿Por qué el hombre no iba a tener acceso al árbol de la vida en esa condición caída? Bueno, porque si usted ve el mundo hoy en día, el ser humano es malo. Uno se enseñorea de otro y uno doblega al otro, uno roba al otro, uno mata al otro, y siempre está esa actitud en el ser humano, esa maldad. Imagínese si el hombre fuera eterno. Entonces Dios ya tenía un plan predestinado para restaurar al hombre, pero no en esa condición caída. Ahora quiero hablarles sobre el plan de redención de Dios para ese hombre. Todo esto lo estamos tocando para que usted tenga un trasfondo, para usted poder comprender en base a qué se desarrolla no solo el Nuevo Testamento, sino toda la palabra de Dios. Vamos a ir en Génesis 3:15, que dice la palabra de la siguiente manera. Preste mucha atención.
y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí Dios le está hablando a la serpiente, a Satanás el diablo, que hizo caer a la raza humana. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, le dice, y tú le herirás en el calcañar. Entonces ya vemos que en Génesis capítulo 3 y verso 15 Dios está estableciendo que Él tenía un plan de redención para el ser humano. Y toda la palabra de Dios se va a desenvolver. El propósito de que esté la Biblia, de que esté la palabra del Señor, es para que usted comprenda cómo Dios llevó a cabo ese plan. En el verso 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces quiero que comprenda que para que el hombre vistiese su desnudez y su vergüenza, su pecado, Dios tuvo que sacrificar un animal inocente para ponerle las pieles de esos animales. No voy a redundar demasiado en este tema, pues ya lo he enseñado en otras enseñanzas en YouTube, ahí usted las puede encontrar. Lo que quiero que comprenda es que ese sacrificio de ese animal inocente, ese cordero que fue sacrificado para que el hombre cubriera su pecado, era una sombra de aquel cordero que vendría posteriormente a redimir al hombre, de aquella simiente que le majaría a Satanás la cabeza. Y en base a esto empieza la palabra de Dios a contar la historia hasta llegar a Jesucristo. Es muy importante que usted comprenda esto, porque si usted no comprende el propósito de la Biblia, de la palabra de Dios, usted va a pensar que el evangelio es una cosa o que es otra cosa, o que la Biblia se trata de historias o que la Biblia se trata de guerras. No, tiene un propósito. El propósito original de la palabra es revelarle a usted su creador, cómo el hombre nació, cómo cayó, cómo Dios lo va a restaurar y cuál es el fin para aquellos, tanto para los que obedecen como para los que desobedecen. Entonces vamos a ver también restablecimiento del plan original de Dios. A eso vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 2 y el verso 10. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2 y el verso 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, esto es Jesucristo, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Entonces Dios iba a perfeccionarse por aflicción al autor de nuestra salvación. Por eso dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos comprende, porque Él fue tentado en todo, mas no falló. Y entonces aquí en el libro de Hebreos nos habla sobre el autor de la salvación. Y dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor Jesucristo viene y se hace hombre y les llama hermanos a aquellos a los que Él iba a rescatar. Y entonces dice en el verso 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces el Señor Jesucristo vino a saldar nuestra deuda, nuestra rebelión y nuestro pecado, para podernos presentar justificados delante de Dios. En otras palabras, lo que nosotros como seres humanos nunca podríamos hacer delante de Dios, que es justificarnos a nosotros mismos, Jesucristo, siendo obediente, dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando el Señor abre los cielos y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, Dios se complacía en Jesús, no se complacía en usted, no se complacía en mí, porque nosotros somos pecadores, pero se complació en Él. Y Jesús va y presenta esta vida perfecta como una ofrenda en pago
por su pecado y por el mío. En esto es la esencia del cristianismo. No lo que el hombre pueda hacer para acercarse a Dios, sino lo que Dios hizo para que el hombre pudiese venir a Él. Entonces tenemos que entender que toda la Escritura nos guiará a Cristo. Todo el Antiguo Testamento anunciaba que Él un día vendría. Vamos a ver esto, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18. Y el verso 15. Aquí Moisés, hablando al pueblo de Israel, le dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces aquí vemos que el profeta Moisés, que fue el libertador del pueblo de Israel en Egipto, le anuncia a la casa de Israel que Dios levantaría un profeta como él y que todos tenían que escucharle. Esto anunciando que Jesús vendría. También los profetas como Isaías, que habla sobre el siervo sufriente, y los demás profetas anunciaban la venida del Salvador. Entonces todo el Antiguo Testamento enlaza desde Adán, desde el Génesis, toda la historia la trae para guiarnos a aquella promesa de Dios de restaurar al ser humano a la condición original. Esto respecto al Antiguo Testamento. Pero con respecto al Nuevo Testamento, lo que testifica no es que Él va a venir, sino que ya vino. Como lo vemos, vamos a dar para ejemplo varias citas bíblicas, las cuales son muy importantes. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 17, y el verso 3, que dice de la siguiente manera: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Entonces este era el mensaje que Pablo llevaba a la gente, probando a través de las Escrituras de todo el Antiguo Testamento que el Cristo era necesario que padeciese y que resucitase de los muertos. También en el capítulo 18, en el verso 28, dice de la siguiente manera: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, o sea, que Él era el Redentor, que Él era el Salvador del mundo. En Lucas capítulo 24, y el verso 27 dice de la siguiente manera: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo, una vez que había resucitado, va hablando con dos discípulos de Él en el camino de Emaús, y ellos no lo logran reconocer a Él, porque ellos iban tristes por Jesús, que había muerto y ya era el tercer día de que había padecido. Y Jesús va en ese camino con ellos y les dice que por qué están tristes. Y entonces el Señor mismo ahí en este versículo dice que les empezó a enseñar a través de toda la Escritura, empezando desde Moisés, cómo era necesario que el Cristo padeciese. Entonces Él les enseñó a través de la Escritura estas cosas. Lo que quiero que comprendan es que a través de toda la palabra de Dios se viene enlazando la historia para llevarnos a Cristo. Cuando usted estudia la palabra, esté en una iglesia o en una secta o en una denominación, y la palabra o el mensaje no lo lleve a Cristo a usted, usted está en un camino peligroso. Porque el propósito de Dios para el ser humano es llevarlo a Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios 15, vamos a leer del verso 3 al 5.
Dice así: porque primeramente os he enseñado que lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, él recibió esto y esto él enseñaba, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Por eso todo en la palabra de Dios usted escucha cuando dice: y era necesario, como dice la Escritura, o como fue dicho a través del profeta. Y después que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, el cual es Pedro, y después a los 12. Entonces aquí hay un testimonio de cómo Jesús murió, que Pablo predicaba, y cómo él resucitó en base a las Escrituras, y cómo se le presentó a los apóstoles vivo. Vamos a leer el último, que está en Romanos capítulo 1, del verso 2 al verso 5. Preste mucha atención. Aquí el apóstol Pablo le escribe a la carta a los romanos y les dice, vamos a leer desde el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, o sea, Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. Esto es el evangelio de Dios, el mensaje que predica la palabra, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Esto es en esencia lo que la palabra de Dios quiere que usted comprenda. Que todo el Evangelio, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento quiere que usted logre encontrarse con ese Salvador, con el medio por el cual Dios proveyó para que el hombre fuera salvo. Hasta acá esta introducción a este curso bíblico básico. En el próximo video estaremos ya iniciando con lo que es el libro de Mateo capítulo 1 y seguiremos hacia adelante. Espero que usted pueda seguir paso a paso cada una de las enseñanzas para enriquecer su conocimiento, pero no solo el conocimiento, porque no es importante solamente tener conocimiento en la mente, sino que el Señor se pueda presentar a su corazón y revelarse a su vida para que usted pueda obtener salvación. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo video. Suscríbase al canal, es muy importante. Igual si usted tiene alguna pregunta o duda, puede escribirme por Messenger ahí en Facebook y yo con mucho gusto le estaré respondiendo personalmente. Bueno, hasta acá el video, nos vemos en un próximo video.